Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? ¿Paso lista, maestro? Vamos a iniciar con el pase de lista, por favor. ¿Sí? Pues como les comento, igual ya tenemos en disposición la actividad de aprendizaje número 3. Igual les proporcioné un material que les puede servir de apoyo. Ahorita vamos a comentar un poco sobre ese tema para que podamos desarrollar dicha actividad. Vamos a ver quiénes más se van conectando para que ya podamos hacer el correcto pase de la lista. Bien, vamos a iniciar. Tenemos un módulo el día de hoy. Muy bien. Profe, de ley tengo que tener el uniforme. Sí, hijo, necesitamos Es tener que ya el me había uniforme. cambiado para trabajar un momento. Es que me llegaron unas cajas y ahorita las tengo que empaquetar, reempaquetar otra vez y tengo que enviarlo, tengo que hacer las cajas, tengo que enviarlo Bueno, a Guadalajara. ok. Pero por eso sí puedo Entonces tomar vamos a clases. hacer esto. Puedes tomar la clase, no hay problema, pero pues sí, en las Sí, no hay siguientes problema. O sesiones sea, la clase ya puedo tomar, sí que se ya había requiere, cambiado. ¿sí? No había ningún problema. Vamos a comenzar. A ver, atiendan a la lista, por favor. Aguilar, poeta. Mildred Andrade. Linceda Ayala, Cajija. Dania Barbosa. Jonathan Bermúdez. Ya pasó mi nombre, maestro. ¿Cuál es tu apellido? Pérez García. No, todavía. Estamos en la primera parte. Harumi Cámara. Cristian Campos Cetina. Alejandro Alejandre. Presente, Ángel presente, Can Escamilla. presente, profe. Sí. Ángel Can Escamilla. Joseph Canto. Presente. Noé Chambriceño. El Joseph bien madrugador. Elizabeth Che Quintal. Montserrat Cofina Arévalo. María del Socorro Cobú Franco. Cris Azul. Mariana Farfán. Presente. Keila Flores. Brian González Vaz. Presente. Jerónimo Caballero Ramón. Presente. Giselle Hernández Cruz. Presente. Galia Islas Hernández. Alan Cuquijano. Jaime Lara Q. Diego López Mo. Astrid May Rabel. No va a poder entrar, No maestro, va a poder entrar Astrid. porque tiene problemas. Ok. Israel Mendoza. Brian Coronado Recendis. Valentina Montalvo.
Olga Montejo Rodríguez, Kenny Moreno Lizárraga, Josué Muñiz, Oliver Mutmo, Daniela Niquete Castillo, Naomi Pérez García. Presente. Presente, maestro. Muy bien, ya está. Nayeli Puc Vázquez. Gabriela Román Ramírez. Presente. Mateo Sánchez Pat. Efraín Santamaría. Daniel Schoy Paul. Presente. Y Grecia Valdivieso Rivas. Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy revisando las diapositivas que estuvimos compartiendo el día de ayer en la plataforma. Sí, nada más que me confirmen si ya pueden ver en la pizarra. Muy bien, vamos a... Vamos a iniciar entonces. Pues me confirmen si ya pueden observar la pantalla. No se ve, profe. Sí, permítame. No se ve, no se ve. Sí, permítame un momentito, ¿no? Alex, Bien. tu micrófono, güey. No es el mío, qué pedo. Si no es el, Sí. no es el mío, qué pedo, no es el mío. Bien, tenemos la siguiente presentación, ¿sí? Sobre el tema de polígonos. El día de ayer la compartimos en el Classroom para que ustedes igual pudieran dar una revisión. Vamos a dar un breve recordatorio de lo que es este tema. Vamos a recordar que los polígonos, ¿sí? Es la figura que está formada por segmentos de recta. Poli significa muchos y gonos significa ángulos. La intersección de dos segmentos de recta o lados de un polígono determina el ángulo. Ya lo podemos ver en el caso del pentágono que está al centro. Vemos allá los segmentos de recta y los ángulos internos que se formarían en ese polígono regular. Bien, tenemos como elementos primero el vértice, el cual es la unión de los lados. Tenemos la superficie o área, el apotema, que sería la distancia desde el centro del polígono al centro de un lado. Y como sabemos, pues el perímetro se calcula sumando los 5 lados para el caso del pentágono. Y el área sería perímetro por apotema entre 2. Esas son fórmulas que ustedes ya deben conocer. Y recordemos que los polígonos regulares es aquella figura que tiene todos sus lados de igual longitud, es decir, iguales, congruentes, y los ángulos internos de la misma amplitud. Ahí tenemos el pentágono, el hexágono, el octágono, esos serían algunos casos. Ahora, los polígonos irregulares, dice, si los lados de un polígono tienen diferentes medidas y sus ángulos interiores no son congruentes, entonces se llaman polígonos irregulares. Y ahí tenemos algunos casos, vean ahí la forma que tomarían estos irregulares. ¿Sí? Pero al estar cerrados se consideran polígonos. Bien,
¿Cómo se nombran en este caso los polígonos? Tenemos el triángulo de 3 lados, el cuadrilátero, el de 5 pentágonos, el de 6 hexágonos, 7 heptágono, 8 octágono, 9 nonágono, 10 decágono. Y se pueden clasificar igual según el número de lados, ¿sí? En el caso del triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Y los cuadriláteros, estos tendrían 4 lados y 4 ángulos. El pentágono tiene 5 lados y 5 ángulos. El hexágono 6 lados y 6 ángulos. Heptágono 7 lados, 7 ángulos. El de 8 lados se llama octágono, con 8 lados y 8 ángulos internos. El de 9 lados es el nonágono. El de 10 lados se llamaría decágono. Observen que en este caso, esta otra figura que es en forma de una estrella, también es un decágono, irregular. Debe ser regular en este caso, ¿sí? Porque tiene la misma medida, nada más que están posicionados en otra forma. ¿Sí lo observan? El de 11 lados se llama endecágono. El de 12 lados es dodecágono. Ya tenemos 2 casos de dodecágono. Nada más que el segundo es un irregular porque no tiene la misma longitud de sus lados. Vemos unos más largos que otros. El pentadecágono es el de 15 lados y 15 ángulos. Todos en este caso son regulares, allá lo pueden observar. Y según su forma, vamos a tener polígonos convexo, cóncavo y equilátero y equiángulo. En este caso, el convexo nos dice que las medidas de sus ángulos interiores son agudos. En el caso del cóncavo, la medida de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo. Ahí podemos ver la observación. ¿Sí? En el caso del polígono equilátero, sus lados son congruentes. Y el equiángulo, donde las medidas de sus lados de sus ángulos interiores son congruentes. Equiángulo quiere decir que los ángulos miden la misma amplitud. Un polígono regular se considera que todos sus lados y ángulos son iguales y es equilátero a su vez, también equiángulo. El cuadrado. Un polígono irregular, sus lados tienen longitudes diferentes. Por su número de lados, en este caso, es ahí, les voy a pedir que dibuja cada figura al frente de los números de sus lados, ¿sí? Esto lo pueden hacer con calma, detalle, para practicar el trazo del triángulo, del cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono y octágono, ¿sí? Había una forma de hacerlo con el compás y con el transportador para poder generar esos polígonos regulares, ¿sí? En este caso vemos que el nonágono es de 9, decágono es de 10, endecágono es 11, dodecágono 12, pentadecágono 15 e icoságono 20 lados. Bien, el cuadrilátero, que es uno de los polígonos regulares, nos dice que es un polígono de 4 lados. 2 lados son opuestos si no son consecutivos y 2 vértices son opuestos si no son consecutivos. Allá podemos ver en un tablero de ajedrez cómo claramente se puede observar ese cuadrilátero. También tenemos un trapezoide y un cuadrilátero. En este caso es un polígono irregular porque son distintos sus lados. Dentro de los cuadriláteros, podemos considerar que es un polígono que tiene 4 lados y 4 ángulos. Los lados de un cuadrilátero pueden ser consecutivos u opuestos, de acuerdo a la igualdad o al paralelismo de sus lados. Podemos clasificarlos de la siguiente forma. Ahí tenemos según el paralelismo, según la igualdad. En este caso, si hablamos de un trapezoide, no presenta paralelismo ni igualdad. En cambio, en el caso del trapecio, sí presenta paralelismo. Y el semirromboide presenta una igualdad en sus lados. El paralelogramo es paralelo igual, como su nombre indica. Vemos ahí la forma. Y el romboide tiene igualdad en sus longitudes.
El rectángulo tiene paralelismo y no es igual sus lados. El rombo sí tiene igualdad en sus lados y el cuadrado cumpliría tanto paralelismo como igualdad. Bien, aquí hay una anotación importante que nos dice que la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero debe sumar 360 grados. Es decir, si recortamos los 4 ángulos de un cuadrilátero cualquiera y los colocamos en forma consecutiva, veremos que el último que colocamos es también consecutivo al primero. El ángulo que se forma es de 360 grados. Y dentro de los cuadriláteros tenemos a los paralelogramos, allá podemos observar, y a los que no son paralelogramos. ¿Sí? Entender qué es un paralelogramo, pues tendría lados paralelos, ¿sí? Presentados ya sea de 2 a 2, ¿sí? Para que puedan ser considerados paralelogramos. Ahora, dentro de los paralelogramos hay 4 tipos. Tenemos el romboide, el cuadrado, el rectángulo y el rombo. Y aquí vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros en este esquema. Podemos clasificar a los cuadriláteros en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Estos paralelogramos, aquí lo podemos entender, que tienen sus lados opuestos paralelos. Los trapecios únicamente tienen paralelas sus bases y los trapezoides no tienen lados paralelos. Ahora, dentro de los paralelogramos están los rectángulos, el rombo y el romboide. Dentro de los trapecios está el rectangular, el trapecio isósceles, el trapecio escaleno, y dentro de los trapezoides hay trapezoide simétrico y asimétrico. Podemos tener dentro de los que se consideran rectángulos el cuadrado, el cuadrilongo, que tiene lados opuestos iguales. El rombo tiene 4 lados iguales, 2 ángulos agudos. El romboide, y 2 ángulos obtusos, perdón. Y el romboide, lados opuestos iguales, 2 ángulos agudos y 2 obtusos. El trapecio rectangular posee 2 ángulos rectos. El isósceles, 2 lados iguales. El escaleno, lados diferentes, no tiene ángulos rectos. El simétrico tiene sus lados iguales 2 a 2 y una de sus diagonales es eje de simetría. Y el asimétrico no tiene lados iguales ni ejes de simetría. ¿Cómo calculamos el perímetro de un polígono regular? En este caso, el perímetro regular es la suma de las longitudes de los lados. Si representamos el perímetro por la letra P, el número de lados por la letra L, la longitud por la letra L también sería L por L, o lado por el número de lados. Ahí tenemos para el cuadrado, pentágono, hexágono, octágono. ¿Sí? Bien. Entonces, para conocer el perímetro de un polígono cualquiera, debemos medir y sumar las longitudes de sus lados. Algunas figuras, debido a que tienen lados iguales, tienen fórmulas fáciles y rápidas con las que podemos calcular su perímetro. Aquí podemos observar algunos casos de los triángulos, de los cuadriláteros. Ahora, ustedes me van a decir, observando las preguntas, a ver si vamos recordando estos conceptos. Dice, tiene los 4 lados iguales. Es la ¿Cuál sería? El cuadrado, el rectángulo, y el o rombo. el cuadrado y el rombo. El rombo. Igual. ¿Sería A, B o C? A y C. Sería la C. Muy bien, sería la C. Después, solo tiene sus lados iguales 2 a 2. ¿Cuál sería? ¿El cuadrado, el rectángulo, el romboide o el rombo? Rombo. Rombo. ¿Sería A, B o C? C. La B. La B. B. La Sería B. la B, muy bien. Mala. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque dice lados iguales
2 a 2. En el número 3 dice, sus 4 ángulos son iguales. Tenemos allá el cuadrado, el rombo y el rectángulo, o el cuadrado y el rectángulo. A, B o C. ¿Cuál sería? El C. La C, el cuadrado y el rectángulo. Muy bien. Ahora, sus diagonales son perpendiculares. Tenemos opción A, el cuadrado, opción C, B, en este caso sería el cuadrado y el romboide, y C, el cuadrado y el rombo. La primera, la segunda o la tercera. Creo que es B. Yo creo que C. Yo digo que es. Yo apoyo al compañero que sé. ¿El romboide cuál es? El cuadrado y el rombo sería, ¿sí? Ah, sí la tiene. Ahora, para calcular Profe, me el vuelve a área del repetir la paralelogramo, pregunta. debemos de utilizar la fórmula base por altura, pero a veces no es fácil calcular la base y la altura de un paralelogramo, así que trataremos de ver fórmulas que nos ayudarán para cada caso, ¿sí? Hay unos casos que sí se pueden resolver directos y ahí vemos otros que no. Y para facilitar la memorización del trabajo de la fórmula del área, y además comprenderemos de dónde sale cada fórmula. Por ejemplo, para el paralelogramo, que en este caso es el cuadrado, el área es lado por lado. Para el rectángulo sería base por altura. Para el rombo sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Para el romboide sería base por altura también. Por ejemplo, ahí tenemos que el triángulo es base por altura entre 2. ¿De dónde salió? Pues suponiendo que fuera la forma de un rectángulo, con 2 triángulos iguales nosotros podemos generar ese rectángulo, ¿sí? Entonces, por esa razón se divide entre 2 la fórmula de la base por la altura. Ahí vemos cómo se trabajaría. Ahora, para un polígono regular, en este caso podemos ver el hexágono, el área sería el perímetro por el apotema entre 2. ¿De dónde vino esto? Si nosotros sacamos el área de un círculo, ¿sí? Tenemos 2 pi por radio. El radio es representado por la letra A. Lo podemos ver, vean. Nos quedaría 2 veces pi por radio al cuadrado. Entonces, el radio equivale al apotema. Pero hay un espacio que tendríamos que contemplar para reducirlo. Ahora, en el cálculo de las superficies, allá están las fórmulas, podemos ver allá para el rectángulo. Y nos dice que los polígonos son equivalentes cuando tienen la misma superficie, aunque tengan distinta forma. Esta propiedad es de suma utilidad para calcular superficie de diferentes polígonos. Allá podemos ver para el rectángulo base por altura, el cuadrado lado al cuadrado, el paralelogramo base por altura, el trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2. Para el triángulo es base por altura entre 2. Para el rombo diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Para el romboide también es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Para los polígonos regulares sería perímetro por apotema entre 2. Y los polígonos irregulares, podemos decir que son figuras compuestas. Entonces habría que sacar primero la superficie 1 más la superficie 2. Y para el círculo es pi por radio al cuadrado. Esas son las fórmulas importantes para el cálculo de superficies. Bien, cuerpos y superficies. En este caso, nosotros hablamos de cuerpos geométricos y se clasifican de acuerdo a la forma de sus caras. Por ejemplo, los cuerpos poliedros son aquellos que tienen todas sus caras planas. Estos, a su vez, pueden dividirse en poliedros regulares y poliedros irregulares. Los cuerpos rodantes, en este caso, son aquellos que tienen por lo menos una cara curva, por ejemplo, el cilindro,
¿sí? O alguna parte que tuvieran en esa forma. Y tenemos allá el poliedro irregular conocido como tretaedro, que tiene 4 caras. Y son polígonos que lo forman triángulos equiláteros. El hexaedro tiene 6 caras. En este caso, los polígonos que lo forman son los cuadrados. El octaedro tiene 8 caras y son triángulos equiláteros en sus caras. El dodecaedro serían 12 caras y generalmente son pentágonos regulares. Y el icosaedro tiene 20 caras y son triángulos equiláteros. Ya lo podemos ver, tenemos un prisma. Prisma rectangular. Tenemos allá su vértice, su base, su arista y su cara lateral. También puede ser oblicuo. Vemos que tiene cierta inclinación. Tenemos la pirámide donde vemos sus elementos son la cúspide, la arista, la altura y la base. También puede ser oblicua. El cilindro, en este caso tiene la base, el radio, la generatriz. También puede ser oblicuo, o sea, inclinado. El cono, pues tiene la cúspide, la generatriz, la altura, el radio y la base. También puede ser en forma oblicua. Bien, en lo que se refiere a las propiedades de los polígonos, la primera propiedad nos dice, numéricamente, lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. Y sería igual a n lados o n ángulos. La segunda propiedad dice, a partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n-3 diagonales. Esa es una fórmula que vamos a calcular ahora con este ejemplo. Veamos. Desde un vértice de un pentágono, ¿cuántas diagonales podemos trazar? Son 2, ¿verdad? Entonces sería 5 menos 3 igual a 2 diagonales. ¿Hay alguna duda con esa fórmula? Por favor, que la anoten. No, no hay. Bien, continuando. Ahí están las diagonales. Ahora, la tercera propiedad nos dice, el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono está dado por la fórmula que es igual al número total de diagonales igual a número de lados por número de lado menos 3 entre 2. Tenemos que multiplicar lo que está en el numerador. Por ejemplo, si tenemos nuevamente el pentágono, vemos cuántas diagonales se generan. Podemos observar que sería 5 por 5 menos 3. 5 menos 3 nos da 2, sería 5 por 2, 10 entre 2, nos daría 5 diagonales en total. Y la cuarta propiedad dice, al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtiene n-2 triángulos. Por ejemplo, tenemos allá 1, 2, 3 triángulos que se formarían a partir de un pentágono, es decir, 5 menos 2. La quinta propiedad que nos menciona dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono sería multiplicar 180 grados por n-2, donde n-2 es el número de triángulos. Por ejemplo, nuevamente en el pentágono vemos allá que hay 3 triángulos y sus ángulos interiores sumarían 180. Por lo tanto, sería 180 por el número de triángulos, nos daría un total de 540 grados. Si lo pueden poner directo, 180 por 5 menos 2, que sería 180 por 3. La sexta propiedad nos dice que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados. Si tenemos nuevamente un pentágono, podemos observar cómo haciendo una prolongación de sus lados se formarían nuestros ángulos externos. Si sumamos esos 5 ángulos externos, son con las letras griegas gamma, zeta, mi, omega y rho, tenemos que sumarían 360 grados. La séptima propiedad nos dice que al unir un punto
de un lado con los vértices opuestos, se obtiene n-1 triángulos. Un punto cualquiera, vean, partimos de él para trazar a los lados opuestos, a los vértices opuestos, y vemos que se formarían también, en este caso, 4 triángulos. Sería 5 menos 1, 4 triángulos. La octava propiedad nos dice, al unir un punto interior cualquiera con los vértices, se obtiene n triángulos. Ahí está. Colocamos nuestro punto interior y se forman 5 triángulos, que es igual al número de lados. En este caso, serían 5, no 6. 5 triángulos. Vamos a corregirlo. ¿Sí? Pareciera que es... Vamos a cambiarlo. Son 5 triángulos. ¿Listo? Correcto. La novena propiedad nos dice, el número de diagonales trazadas desde un vértice en vértices consecutivos se obtiene con la fórmula el número de vértices menos en este caso, los vértices consecutivos más 1 por vértices consecutivos más 2 entre 2. Tenemos allá un octágono y vemos cuántos, en este caso, cuántos sería el número de diagonales que se trazan. Son 1, 2, y uno son de a 5 y así sucesivamente. ¿Sí? En total, ¿cuántos serían para el octágono? 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. En total serían 10 diagonales. 5 diagonales, perdón. ¿Qué propiedades tienen los polígonos regulares? La primera dice que la medida del ángulo interior de un polígono regular será 180 por n-2 entre n. La segunda propiedad, medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo serían los 360 grados entre n lados. La tercera propiedad, medida de un ángulo central de un polígono regular serían 360 entre n. La cuarta propiedad sería suma de las medidas de los ángulos centrales, serían 360 grados. Y tenemos aquí unos problemas de aplicación para explicar esto muy brevemente. Vean, nos dice acá, en un polígono, la suma de las medidas de sus ángulos exteriores e interiores es 1980 grados. Calcule el número total de diagonales de dicho polígono. En este caso, esos 1980 grados, ¿sí? Sería la suma de ángulos exteriores más interiores. Si reemplazamos, que son 360 grados más 180 por n menos 2 igual a 1980, nos quedaría una ecuación de primer grado para resolver. ¿Sí está claro cómo se estableció esa ecuación? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Bien, ¿cómo podemos despejar esta ecuación? Vamos a regresar un momento a la pizarra para que expliquemos cómo se despejaría el n. Bien, tenemos colocado de esta forma, pueden ver la fórmula, 360 más 180 por n menos 2 igual a 1980. El primer paso para despejar sería mantener aquí 180 por n menos 2 igual a 1980 menos 360 grados. Si nosotros sacamos la diferencia, a ver, dígame allá, 1980 menos 360, ¿cuánto nos da? 620. Fuerte, 1620. por favor. 1620. 1620, muy bien. Sí, no, a ver. Posteriormente, este 180 va a multiplicar a los que están contenidos dentro del paréntesis. Quedaría 180, está un poco de lado de la cámara, 180 por n menos 360 grados, igual a 1620.
Ahora, este menos 360 pasa al otro lado sumando. Quedaría 180 por n igual a 1620 más 360. Y nuevamente nos da 1980. 80. Y para sacar el valor de n sería el cociente de 1980 sobre Dividido 180. 180. Y n es igual a... hagamos la De chance. haga la división, por favor. Entre 180 serían 11. 11. Entonces es un polígono de 11. Oh, perfecto, perfecto. Quedaría la solución. En todos los casos sería ese mismo procedimiento, ¿no? Nunca generalicen en todos los casos. Debemos de tomar en cuenta que datos siempre nos da un problema. ¿Sí? Ya. En este caso, pues sí empleamos la fórmula de los ángulos internos. ¿Sí? Bien, vamos a regresar a la pantalla para que vean cómo queda la solución que ya hemos mostrado. Ya está, vean. Si nosotros resolvemos, finalmente nos daría 11 lados. Bien. ¿Sí? Si quieren anotar la solución que hicimos, para que la tengan allá de ejemplo. ¿Sí? Bien. El día de ayer estuvimos ya con la tercera actividad de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a terminar la clase de hoy hasta aquí. Y vamos a continuar el día martes. El día martes vamos a seguir viendo ya ejercicios relacionados con las fórmulas que estamos presentando en estas diapositivas. ¿Está claro? Correcto, Entonces, la actividad sería... Maestro, pero igual va a explicar, por ejemplo, cómo llenar la... es lo que iba a comentarles. El día de entrega creo que les puse el día martes, ¿verdad? El día martes es la entrega de creo que prueba. sí. Eso para miércoles. Miércoles. Entonces, Ándale, no tenemos miércoles. sesión el martes. El Eso- martes vamos a empezar a desarrollar. Quiero que esa actividad quede bien clara. ¿Sí? Revisen bien estas diapositivas. A ver, chicos, estamos explicando. A ver, entonces, les digo, el detalle es que sería para el miércoles esta actividad. ¿Está claro? Sí, El maestro. martes vamos a tener la clase. Necesito que estén muy atentos para que podamos explicar los últimos detalles para poder entregar esa tarea. Los que puedan empezar a realizar de una vez, pero si tienen alguna duda, ya el martes vamos a explicar la parte que nos falta. Por favor. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Pero ¿qué horario va a poner el martes? El martes de la clase en horario normal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos toca con usted? Permítame. Sí, es el día martes la clase. Ah, ok, sí, una No, es disculpa, perdón. miércoles.